Hola, soy Amalia de Gonzalo y te doy la bienvenida un día más al podcast Awaken. Ya sabes que este podcast está creado para generar un lugar de conexión donde podemos elevarnos un poco más a través del aprendizaje vital que tenemos cada día. Hoy voy a abrir un melón súper interesante porque vamos a hablar de las redes sociales, conectar o desconectar. Y más ahora cuando sale este capítulo en agosto, que empiezan las vacaciones, que tienes como esos días de asueto, de estar tranquila o tranquilo, y sin embargo sigues conectada o conectado con el móvil, con las redes sociales, sobre todo con ese scroll infinito que tanto nos captura y nos hace, enfocar nuestra atención en eso y perder la atención de lo de fuera. Pero antes me gustaría leer un poco los highlights de lo que quiero trabajar y tratar y enfocarme en el capítulo de hoy. Y escribo así: entender el impacto de las relaciones en gestionar el impacto de la tecnología en el crecimiento personal. Las redes sociales pueden ser una herramienta valiosa para conectarte, pero también pueden generar ansiedad y comparaciones. Aprender a gestionarlas de forma consciente es esencial para no perder la conexión contigo. Establecer tiempos de uso y crear contenido positivo son pasos claves para mantener un equilibrio digital. Voy a empezar por el final, mantener un equilibrio digital. Y fíjate que te voy a poner un ejemplo. Antes de tener el iPhone que tenía, yo siempre he sido de Apple, y tanto los ordenadores, bueno, como ves aquí, como los móviles siempre han sido de iPhone, incluso cuando apenas se utilizaba. O sea, yo me acuerdo el estudio cuando lo abrí, que en Donosti daban subvenciones cada vez que te comprabas un ordenador, pero tenía que ser un PC, y a mí no me dieron ninguna, y no sé cuántos ordenadores compré para el estudio, que fueron unos cuantos, y era como que eran como muy desconocidos, no eran un mercado muy de nicho. Recuerdo en aquella época que los ordenadores, además las prestaciones que te daba Apple y tal, estaban súper bien para interrelacionar entre ellos los diferentes equipos, pues cuando hacía sesiones de fotos que directamente pues las fotos fueran al ordenador. Entonces la gente que venía, me estoy yendo un poco por las ramas, pero bueno, ya te cuento, ¿no? La gente que venía al estudio y estaba sacando fotos, pues podían ir viendo en el ordenador cómo iban saliendo las fotos y tal, y eso estaba guay porque automáticamente la gente que editaba las fotos o los que estaban en la entrada, tal, pues podían acceder a esas fotos que ya estaban, digamos, en un servidor. Claro, esto ahora dices, bueno, pues menuda tontería, pero claro, estamos hablando ya desde, bueno, este año, el estudio cumple 20 años, imagínate lo que ha llovido, y tener ese nivel de, digamos, de conexión entre los equipos en un espacio físico, pues era la pera limonera. Bien, como te decía, móvil. Yo tenía un iPhone, no me acuerdo qué número era, eh, pero ya se había quedado pues bastante obsoleto y apenas podía tener aplicaciones en el móvil. De hecho, en aquel momento di de alta mi cuenta de Instagram, y claro, yo veía que la gente, y me acuerdo perfectamente, la gente cuando subía los stories podía poner enlaces, pero la versión de mi Instagram era tan antigua que yo no podía poner eso. Y me encontraba con que no podía, como no tenía espacio, y más que espacio, yo creo que la versión era muy obsoleta del móvil, entonces no podía poner esa nueva versión. Total, que al final, entre el espacio, entre que la cámara, porque al final yo con el móvil siempre estoy sacando fotos y tal y vídeos, dije, venga, me voy a comprar uno nuevo. Me acuerdo, mi querida amiga Ana, que si escucha este capítulo se va a acordar de aquello, que a la semana, 2 semanas de tener el móvil nuevo, me llamó y me dijo, Amalia, ¿estás bien? Y le dije, estoy literalmente secuestrada, pero así, por el móvil. Estaba enganchadísima subiendo stories con enlaces, porque claro, pues subía un capítulo de YouTube. Yo siempre he estado subiendo vídeos a YouTube, o bien en esta cuenta o con otra cuenta que tengo, entonces era como, ¡joy, qué guay! Ya lo puedo relacionar a través de un story en Instagram y poner el enlace. Entonces era como que
podía vincular todo, como que las fotos que sacaba, los vídeos, podía editar desde el móvil, podía hacer un montón de cosas, me empecé a descargar aplicaciones o las mismas aplicaciones que venían por el móvil, total, que acabé enganchada, no, lo siguiente. Pero no era un enganchamiento, y no me quiero justificar, pero no era un enganchamiento tipo de me descargo juegos y estoy jugando. No, realmente estaba trabajando y me daba cuenta de que el móvil era una herramienta maravillosa porque podía trabajar desde el móvil sin necesidad de llevarme el ordenador o equipos pesados y estaba bien y no perdía la calidad. Entonces era como juego, serie y partido. Para mí estaba súper bien. También podía ver Amazon Prime o podía ver Netflix o podía, bueno, yo Netflix no tengo, suelo coger alguna vez así al año para ver alguna serie, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Amazon Prime me gusta verlo. Vaya, que no había manera, o sea, era como el trabajo, incluso la tele, el poco tiempo que podía ver la tele lo podía ver ahí. Y entró en mi vida el mundo scrolleo, como ha entrado en la vida de todos, que bueno, pues te metías a Instagram a hacer algo de trabajo, porque para mí es una herramienta de trabajo, y me daba cuenta que acababa viendo memes o cosas, pero que de repente decía, caray, han pasado 20 minutos, venga Amalia, céntrate y tal. Siempre he sido una persona súper organizada, con un time blocking como muy centrado, y de repente me empecé a dar cuenta de que eso pues como que me llevaba. A eso le sumé que por las noches empecé a utilizar una aplicación que se llama Sleep Cycle, que es una aplicación que la enciendes justo cuando te vas a dormir y traquea tu sueño. Entonces me acuerdo que fue en una época en la que empecé a investigar y a leer muchísimo sobre cómo el sueño, el dormir bien, afecta a nuestro día a día. Además, bueno, había estado leyendo varios libros de personas que hablan de temas de sueños, entre ellos el doctor Álvarez, que te lo recomiendo porque tiene un libro muy muy bueno. Y bueno, la cuestión es que me encontré que no solo el móvil me tenía que acompañar para trabajar, sino que también me tenía que acompañar para cuando me ponía alguna serie mientras estaba en casa, pues yo que sé, cocinando, tal, y, y al dormir. Entonces llegó un momento en el que recuerdo que empecé a contabilizar las horas que dedicaba al dispositivo móvil y dije, esto tiene que parar. Sé que tengo que editar reels, sé que tengo que, pues si me pongo Amazon Prime, lo voy a ver desde el móvil porque me resulta mucho más cómodo, pero tengo que poner unos márgenes a esto, porque no puede ser que mi vida dependa única y exclusivamente de este dispositivo móvil. Ahora en agosto, y ya a día de hoy llevo como un par de meses haciendo como una limpieza digital bastante bestia. De hecho, muchas veces pienso, a lo mejor la gente se molesta si no les escribo o no edito esto y subo esto o no cuento en Instagram y tal, pero digo, mira, ya está. Tenemos que buscar nuestro propio bienestar emocional, bueno, ya no bienestar emocional, sino nuestro tiempo. Quiero aburrirme, como hacía antiguamente o como hemos hecho todos antiguamente, leyendo un libro o paseando o hablando con una amiga, que sí, que voy a utilizar el teléfono, pero no es esa hiperconectividad. Y además, también voy a sumar a esto, ¿no? Ya subimos la apuesta y es que hace poco he escuchado que el tener el móvil cerca cuando estás durmiendo afecta, porque es un dispositivo que está emitiendo ondas, afecta a las ondas propias de tu descanso, de tus sueños, es decir, está impactando cerebralmente. Claro, después de todo esto, y yo siendo una persona que en casa, por ejemplo, a mi hija, o sea, nunca le he dejado el móvil, o sea, mi hija empezó a utilizar el móvil cuando ya era bastante mayor. De hecho, las propias compañeras y compañeros de clase me decían, pero dale un móvil. Y era como, no, cuando sea más mayor, cuando, digamos, tengamos que estar conectadas porque no la lleve yo al cole, entonces bien, pero si no, no hay móvil. No hay móvil porque no es necesario. ¿Para qué? No es necesario. Entonces, tuve que hacer el aprendizaje, pero al revés, y me di cuenta de que realmente
estaba generando unos patrones de conducta con el móvil bastante nocivos. Es más, creo que dentro de unos años, igual que nos escandalizábamos con el tabaco, podías viajar en un avión y había gente que estaba fumando, estar en una oficina, me acuerdo, y un pestazo a tabaco, que no había quien parar allí, pero la gente podía fumar en el tren. No sé si os acordáis de viajar en el tren, Dios, qué peste. O sea, cuando cogías el típico vagón de fumadores, porque no había sitio en el de no fumadores, y querías morirte, o sea, te pasas todo el viaje en la cafetería porque es que tenías al de al lado que iba fumando un cigarro. Igual con esto, pero a nivel digital nos vamos a encontrar, estoy segura, dentro de unos años, que nos vamos a escandalizar cuando le demos a un niño un móvil, porque va a ser como algo nocivo. Es algo que creo que pueda ocurrir. No lo sé, pero realmente todo este aprendizaje a nivel personal, a nivel familiar y a nivel vivencial me ha hecho generar este podcast de hoy porque quería hacer una reflexión así conjunta en redes sociales. Desconectar o no. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esta limpieza digital para encontrar este equilibrio digital? Y, y te pongo aquí, las redes sociales pueden ser una herramienta valiosa para conectarte, pero también pueden generar ansiedad y comparaciones. Porque hay dos cosas sobre las que quiero hablar y es la ansiedad y las comparaciones y otra sobre las redes sociales y el trabajo. Entonces, Instagram o Facebook o YouTube, por ejemplo, a mí YouTube es una herramienta de trabajo que yo la utilizo desde hace un montón de años y me gusta un montón porque no tiene, al menos a día de hoy, mientras estoy grabando el capítulo de hoy, no tiene esa componente tan adictiva porque la gente es como que va a YouTube a aprender, no va a pasar el rato, va a buscar un tutorial, va a ver un podcast o a escuchar a un ponente que le gusta, va a ver un TED Talk o no sé, cosas digamos que suponen un aprendizaje. Para mí YouTube es como esa gran enciclopedia visual a la que podemos echar mano pues también para incluso para buscar una receta, ¿no? Un consejo, etcétera. Sin embargo, hay otras redes sociales que tienen una componente mucho más adictiva, incluso también son redes sociales, WhatsApp o Telegram, ¿no? Que son aplicaciones de mensajería, pero en las que al final puedes subir también tus stories, puedes, no sé, generar como un storytelling dentro de la propia aplicación que también te va a enganchar. ¿Por qué? Pues porque continuamente necesitamos esos plup, 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 esos toques de dopamina, ¿no? De sentirnos bien porque alguien nos ha respondido o porque alguien se ha acordado de nosotros o porque alguien está pendiente de lo que hemos subido y, ¿no sabes? Entonces, esa componente adictiva vinculada con el trabajo hay que gestionarla muy bien. Tienes que pensar muy mucho para qué quieres tu red social, porque el negocio de Instagram es Instagram, el negocio de Facebook es Facebook, pero tu negocio no es eso. Tú ya creas una plataforma tuya personal cuando haces tu página web, si la tienes, y si no la tienes y estás utilizando Instagram o Facebook o TikTok o cualquier red social que exista ahora o más adelante, la estás utilizando como una plataforma para darte a conocer, pero tienes que pensar que es una plataforma de la cual tú tienes que sacar un beneficio porque ellos ya lo están sacando contigo a través de los anunciantes, etc. Y si no, abro pequeño paréntesis, vamos a la tele. ¿Te gusta ver la tele normal, la genérica, o te gusta más ver Netflix o Amazon Prime o Disney Plus porque no tienen anuncios? Bueno, ahora ya están las versiones con anuncios y sin anuncios. Me imagino que te vas a lo otro, a lo privado. ¿Por qué? Pues porque como no te dan anuncios, digamos, no estás pagando tú con tu tiempo. Es decir, el hecho de que una red social sea gratis y que te estén metiendo publicidad no significa que sea gratis. Tú estás pagando con tu tiempo. Y para mí el tiempo es lo más valioso que hay en esta vida. Entonces, vamos a hacer, al menos durante este verano, o si lo ves ya después de verano, al menos vamos a hacer una reflexión durante un tiempo, vamos a pararnos y vamos a pensar qué te aporta el ver todo eso. Y a nivel empresarial y a nivel personal también, ¿qué te aporta? Si la balanza equilibra la pérdida de tiempo versus la rentabilidad económica o de otro tipo que te pueda dar
el estar conectado ahí en ese scroll infinito, que además está hecho, ya los expertos y las expertas ya hablan de eso, yo no soy una experta en la materia, pero está hecho para enganchar, ¿vale? Eso por una parte. Y luego por otra parte quiero hablar de la ansiedad y las comparaciones, porque claro, cuando tú estás en tu estudio o en tu casa o en tu oficina, o digo, si eres emprendedora o si eres empresaria o autónoma, como es mi caso y como probablemente es el caso de muchas de las personas que me estáis viendo ahora mismo, pero puede que a lo mejor no estés trabajando por cuenta ajena y dices, no, bueno, yo el móvil, las redes sociales las tengo pues para ver, yo qué sé, un canal de cocina que a mí me gusta o lo que fuere. Pero igualmente hay muchas veces que cuando estamos viendo continuamente, estamos teniendo esos inputs de personas barra empresas, es decir, del mundo exterior, con esas vidas perfectas, porque las redes sociales son todo mentira, o sea, todo lo que estamos viendo son cosas que están creadas es profeso para esa situación. Y bueno, son todo mentira. Habrá gente que cuente su verdad sin filtros, pero no es lo habitual. Entonces, cuando vemos eso y nos comparamos y pensamos, jo, esta persona, fíjate, hace todo esto y qué bien le va y yo pues no llego ni a no sé qué, empiezas a generar patrones de comparación que son como una gota de agua sobre una piedra que va cayendo y va cayendo y va cayendo y va cayendo y de repente un día, sin más, te sientes mal y no tienes ganas de avanzar o de seguir haciendo cosas, simplemente es porque de una manera muy subliminal has estado comparándote con empresas o con personas que, bueno, pues tienen otras cartas vitales para organizar su negocio y no tienen que ser necesariamente mejores ni peores que tú. Pero sobre todo tenemos que hacer el ejercicio con el tema de las redes sociales, especialmente con el tema de las redes sociales, en evitar caer en comparaciones y sobre todo estar muy atentas y muy atentos a cuándo nos está afectando eso emocionalmente. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que me cuentes, si te apetece, cuál es tu postura frente a esto, si también lo sientes así, porque al final yo aquí estoy expresando una opinión totalmente personal y una vivencia. Y bueno, pues cuéntame cómo te afectan a ti las redes sociales, si es que te afectan o si son algo bueno, que te ayuda y nada, pues déjame si te apetece un comentario. Y también te voy a decir, porque a partir de octubre empezamos con el Club de Creadores, una membresía muy especial en la que os voy a acompañar de manera técnica y de manera, digamos, también a nivel de gestión emocional, porque cuando estás creando tu proyecto, cuando estás siendo emprendedora, cuando eres empresaria o empresario y estás trabajando día a día desde la soledad de tu estudio, hay muchas veces que tienes como fricción emocional con cosas o fricción técnica con una landing page o con una newsletter o con cómo creo una página web o con cómo subo o creo una membresía para tu marca personal, etcétera. Bueno, pues en el Club de Creadores he empezado a trabajar todo esto empezaré a trabajar todo esto con vosotros porque ahora mismo, según grabo este vídeo, todavía no está en marcha. Empezamos el 1 de octubre y la verdad es que estoy muy emocionada por empezar con esta nueva fase de trabajo con todas vosotras y vosotros, porque sé que va a ser algo en lo que os voy a poder ayudar y acompañar un montón. Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo y nos vemos la semana que viene en el siguiente capítulo del podcast Awaken. Un abrazo.